Bueno, vamos a continuar, hermanos, con los versículos bíblicos que estuvimos compartiendo desde un principio. Como le dije, y se recuerda que le dije que por favor anotara ciertos versículos bíblicos que son de suma importancia. ¿Por qué? Porque estos relatan el principio y la historia del libro de Éxodos. Dijimos que primeramente quería compartir con ustedes uno de los primeros textos, que es el capítulo 17, versículo 14. ¿Amén? Éxodos 17, 14. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Imagínense qué precioso lo que Dios ordenó a Moisés. Pero vayamos un poquito más allá, vayámonos al capítulo 24 para confirmación de la palabra de Dios. Capítulo 24, versículo 4 al 7. Y dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. ¿Se recuerda ese monte? El monte de Sinaí, ¿no? Y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Amén. Imagínense. ¿Y qué más dice el versículo 5? Y envió a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Palabras de mucho impacto, ¿no? Imagínense lo que surgió en el monte de Sinaí. Un pacto entre Dios y el pueblo de Dios. ¿Sí? Y es así como Moisés se reúne con los ancianos en el monte de Sinaí y declara esta palabra a Dios. Pero vayamos un poquito más allá. Vayámonos al capítulo 34, versículo 27. Libro de Éxodos, capítulo 34, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. ¿Se recuerda esas palabras? ¿Se recuerda de Moisés cuánto tiempo estuvo él allí con Jehová en el monte de Sinaí, en esa montaña? Dice la palabra de Dios que él estuvo 40 días y 40 noches, que no comió pan ni bebió agua, mas la presencia de Dios se manifestó con poder. Qué precioso es el Señor, ¿no? Cuando Él delega esa autoridad y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad. Qué precioso es Dios. Así es. Bueno, el propósito de la Escritura es algo precioso, algo maravilloso. Sabemos que hubo un periodo de opresión para los descendientes de Abraham en esos tiempos, y es ahí cuando el principio del cumplimiento del pacto de Dios surge como promesa. Dios prometió al pueblo de Israel que multiplicaría y llegarían a ser una gran nación, y el propósito de Dios se cumplió.
¿Cuál fue el propósito de Dios? Sacar de esclavitud a este pueblo y así continuar llevándolos a una tierra prometida, así como aquellos hombres descendientes de Jacob en Egipto, hasta llegar a establecer una gran nación teocrática en su tierra prometida. Así es. Y usted se preguntará qué significa, hermano, la palabra teocrática. Bueno, déjeme decirle que teo significa religión, kratos significa poder. ¿Qué es lo que esto dice? ¿O cuál es el significado? El poder de la religión, es decir, que los sacerdotes de cualquier religión, quienes ejercen el poder a través de un sistema de gobierno ejercido por la autoridad religiosa en nombre de Dios. Eso es lo que significa, en otras palabras, que era una comunidad gobernada por este sistema teocrático. Amén. En esa tierra prometida. Los versículos claves, como anteriormente se los mencioné, quiero que por favor tome notas y que pues de esa forma podamos compartirlo todos juntos. Amén. Por eso la importancia de esto. Primer versículo clave, por favor escríbalo. Éxodos capítulo 1, versículo 8. Éxodos 1, 8. ¿Y qué es lo que este versículo narra? Narra lo siguiente, y dice el versículo clave: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Otro versículo clave. Éxodos capítulo 2, versículo 24 y 25. Éxodos capítulo 2, 24 al 25. Y dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. Otro versículo clave, hermano. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Y dice así: vosotros responderéis. Amén. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró a Dios. Palabras de poder, hermano. Quiero que por favor usted también apunte el último versículo clave, que es Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. Amén. Espero que esté disfrutando de este estudio, hermano, y que podamos de esa forma todos gozarnos. Éxodo capítulo 20, versículo del 2 al 3. Y dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una orden, un mandato. Es así como pues quiero hacer un breve resumen, que Éxodo comienza donde se queda Génesis. ¿Se recuerda donde termina Génesis? Ahí es el inicio del libro de Éxodo.